un relato que es comúnmente muy conocido. De hecho, se cuenta la historia que en cierta oportunidad había una tesis que tenían que dar algunos alumnos de teología, específicamente en relación del tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con el buen samaritano. ¿Recuerdan ustedes, no es cierto, el relato del buen samaritano? Había un hombre que había sido golpeado y que había quedado allí tirado en el camino, y pasaron algunos líderes religiosos e hicieron caso omiso de esta persona. Sin embargo, una persona que era extranjera, una persona que no era del pueblo, una persona irreligiosa, podríamos decir, fue la que tuvo compasión de esta persona que fue golpeada y que quedó tirada allí en el camino. Bueno, volviendo a la historia, al relato que estoy comentando al principio, estos alumnos de teología tenían que exponer en relación a este tema, pero allí intencionalmente los profesores habían puesto una persona allí en la facultad que estaba pidiendo ayuda. Y era como poner a prueba en cierta medida lo que ellos iban a exponer. ¿Y cuántas veces nosotros también nos vemos enfrentados a esta realidad que vemos en nuestro entorno o en nuestro derredor? Para poder entender mejor, les invito a que podamos ir a nuestras Biblias y poder abrir allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10, y aquí podamos recordar, repasar, refrescar, y que el Señor nos pueda en esta mañana también ayudar a comprender lo que Él quiere para nosotros hoy personalmente. El versículo 25 del libro de Lucas, el capítulo 10, leo lo siguiente. He aquí un intérprete de la ley, podríamos decir un doctor de la ley, un especialista de la ley, un teólogo avanzado de la ley, se levantó en el lugar allí donde estaba Jesús para probarle. Aquí hay intenciones que muchas veces no van en la dirección correcta, pero a pesar de ello el Señor se detiene a atender. Y le dice, ¿no es cierto?, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta que nos podemos hacer también nosotros hoy día. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Pero quién era él, el que preguntaba? Era un especialista en la ley, en los escritos. Un doctor en la ley, un estudioso. Pero había una inquietud en el corazón de esta persona. Podremos saber mucho, podremos conocer mucha información, podremos quizás haber recorrido el mundo, vivido muchas experiencias, que quizás era la realidad de este hombre. Sin embargo, había una inquietud a pesar de todo aquello, que puede ser la inquietud que también hoy día puedas tener tú, y que puede ser la inquietud que también hoy día pueda tener yo, de qué es lo que debemos hacer para obtener la vida eterna. Por lo tanto, aquí claramente podemos entender que no es un tema de capacidad, no es un tema de conocimiento, porque este hombre lo tenía todo.
Pero a pesar de ello, había una inquietud en su corazón. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué le responde Jesús en el versículo 26? Jesús le dijo, ¿le da una respuesta o le da una pregunta? El Señor responde con una pregunta. ¿Y por qué responde con una pregunta? Porque Él conocía, Él sabía, Él tenía la información. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo lees? Le dice Jesús. Y aquí viene una respuesta de parte de este hombre que es una respuesta al punto. Que ojalá nosotros hubiésemos respondido también de esta misma forma. Porque este hombre, este intérprete de la ley, este especialista le dice a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podríamos decir nosotros hoy día que este es el corazón del Evangelio? ¿Podríamos decir nosotros hoy día que aquí está centrado lo que significa seguir a Cristo? Imagínense lo que le responde Jesús en el versículo 28, y Jesús le dice, bien has respondido. La respuesta es la respuesta correcta. Pero viene la segunda parte. Haz esto y vivirás. ¿Por qué Jesús le dice, haz esto y vivirás? Jesús le dice, haz esto y vivirás, porque efectivamente en el actuar de aquel hombre no estaba viviendo lo que él había dicho. Este hombre sabía lo que tenía que hacer, pero no lo estaba viviendo, no lo estaba practicando. Mis queridos amigos, hermanos, la ley de Dios, la voluntad de Dios es una sola. Es una sola. Es imposible que nosotros guardemos una parte y la otra la quebrantemos. Qué interesante es esto. Hay un texto en la Biblia, ¿no es cierto?, que dice que si faltamos en uno es como si estuviésemos faltando en todo. Porque la verdad es que o somos o no somos. Y es por eso que Jesús dice, haz esto y vivirás. Porque, hermanos, o vivimos como Dios dice, o no vivimos. No hay puntos intermedios. No existen puntos intermedios. Y es por eso que Jesús le dice a este hombre, y nos dice también hoy a nosotros, haz esto para que puedas vivir. Hermanos, el mismo principio corre por cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Por eso es que o cumplimos o no cumplimos. Porque es el mismo precepto que recorre cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Mis queridos, en esta historia que estamos leyendo en Lucas, capítulo 10,
lo que aquí se quiere mostrar es la naturaleza de la verdadera religión. Y la naturaleza de la verdadera religión no consiste en sistemas, en credos o en ritos, que quizás los podemos hacer y que otros pueden ver y decir, este es un religioso. Pero la naturaleza de la verdadera religión no consiste en estas cosas, sino que la naturaleza de la verdadera religión consiste en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Esa es la verdadera religión. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús para tratar de mostrar a este hombre? ¿Y cómo lo hace Jesús hoy día para tratar de enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera religión? Si se dan cuenta en la conversación que Jesús empieza a tener con este hombre, Jesús no entra a debatir. Porque la intención de este hombre, como dice al principio, era para probarle. Por lo tanto, Jesús podría haber entrado en un debate, ¿no es cierto?, de ideas, de opiniones, pero la verdad es que allí nos podemos entrampar también nosotros. Miren, la única forma de disipar las tinieblas, ¿saben ustedes cuál es? La única forma de disipar las tinieblas es permitir que entre más luz. Porque si entramos a luchar, ¿no es cierto?, allí para ver cómo, mi punto de vista, no. La única forma es permitir que entre más luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. No enredarnos en medio del error ni en medio de las tinieblas, sino que ir a la luz, ir a la verdad. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría. Por lo tanto, si queremos disipar las tinieblas de nuestra vida, tenemos que ir a la fuente de la luz. Tenemos que ir a la fuente de la verdad. No entrar a buscar explicaciones en por qué estamos en tinieblas o en por qué se dan de esta forma las cosas. Porque así o allí en ese lugar vamos a pasar toda la vida tratando de entender. A diferencia que si nos dirigimos a la fuente de la luz, que es Cristo, donde podremos tener verdaderamente claridad y se nos disiparán las tinieblas de nuestra vida. En el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 2, dice allí este párrafo, Hebreos capítulo 5, versículo 2, que en función a la labor que Jesús hace por nosotros hoy, dice, para que se muestre paciente con quienes, no sé si ya lo encontraron allí, dice que hay que ser paciente con quienes, pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Qué es lo que debemos aprender a tener, mis queridos amigos? Paciencia con aquellos que no saben. Paciencia con aquellos que están extraviados. ¿Qué era lo que estaba pasando con este hombre de esta historia? Entre paréntesis solamente, ayer hacía esta pregunta y la comparto hoy día. Este relato que estamos analizando en esta hora, y voy a dejarla lanzada la pregunta, ¿es una historia o es una parábola? Las parábolas eran historias del entorno que se veían, pero que no eran historias reales, sino que eran historias, ¿no es cierto?, que se creaban para poder ilustrar un mensaje que se quería entregar. Pero el caso del buen samaritano, ¿era una historia
o era una parábola? En otras palabras, ¿este relato ocurrió de verdad o fue una ilustración? Les voy a dejar allí la pregunta lanzada, luego la vamos a responder. Sigamos leyendo, ahí en Lucas el capítulo 10. Lucas el capítulo 10, verso 29 en adelante. Recordemos, ¿no es cierto? Recordemos aquí, ¿no es cierto?, que Jesús le responde en el verso 28, bien dicho o bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta de él, ¿no es cierto?, fue que había que amar al Señor y había que amar al prójimo, si lo podemos resumir, ¿no es cierto?, de esta forma. Jesús le dice, bien, has dicho, haz esto y vivirás. Sin embargo, ahora dice en el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué él se quería justificar a sí mismo? Porque el mandato de la ley pareciera ser que no lo estaba cumpliendo. O sea, él no estaba amando al Señor con todo su corazón, ni estaba actuando con amor también con su prójimo. Entonces, este hombre, que es una condición que nos puede pasar también hoy a nosotros, para justificar que él no estaba cumpliendo con aquello, le dice, allí en el verso 29, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ustedes saben que en aquel tiempo los judíos veían como paganos a un grupo de personas que no formaban parte de su pueblo, y dentro de ellos estaban los samaritanos, que también eran considerados paganos para los judíos. Por lo tanto, ni siquiera las sombras se podían cruzar entre ellos porque eran enemigos. Qué interesante o qué extraño es, ¿no es cierto?, esta mirada que tenían ellos, pero que también la podemos tener hoy día nosotros, con ciertos grupos o con ciertas personas. ¿Quién es mi prójimo?, le dijo este hombre a Jesús. Y el verso 30 dice, Jesús le respondió. Y aquí aparece la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. ¿Y cómo lo dejaron? Medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Y qué lo que hizo este sacerdote? Lo vio, pero pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y también lo vio, dice que también pasó de largo. Pero un samaritano, podríamos poner allí, un pagano, un no judío, una persona inconvertida, podríamos describirlo también en este minuto con esas palabras, cuando se habla allí del samaritano, según la mirada que tenían los judíos. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a dejar hasta allí. Bueno, la pregunta que les hacía adelante, si es que esta era una parábola, una ilustración o un hecho real, la verdad es que este fue un hecho real que ocurrió. Y lo más interesante o curioso, porque Jesús sabía y conocía, y este hecho hacía poco que había ocurrido en aquel lugar donde Jesús estaba narrando esta historia. Lo más interesante es que dentro del público donde Jesús estaba narrando este hecho para explicarle a este doctor en la ley quién era el prójimo, dentro del público, dice la pluma inspirada, que allí estaba el sacerdote y allí estaba el levita que habían pasado de largo. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba con conocimiento de causa y hablaba en base a hechos reales que habían ocurrido, que habían pasado y que estaban allí presentes. Y este sacerdote y este levita representaban a los líderes religiosos de aquel entonces, que predicaban una cosa
pero que a la hora de practicar no la practicaban. Mis queridos, el libro de Lucas, el capítulo 4 y el versículo 18, dice lo que tenían por función estos líderes espirituales, religiosos del pueblo de Dios en aquel entonces. Deberían haber predicado y deberían haber practicado, que fueron las palabras que Jesús expresó cuando está iniciando su ministerio en esta tierra. Cuando dice Jesús allí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el mensaje que Jesús lanza, ¿no es cierto?, cuando inicia su ministerio en esta tierra, que debió haber sido el mensaje que lanzaran también los líderes religiosos del pueblo de Dios en aquel tiempo. Voy a avanzar un poquito más rápido con algunos textos para ahondar en esto. En Éxodo 23, el versículo 4 y el versículo 5, dice, si encontrares, dice allí el Señor, le dice a su pueblo, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Imagínense la instrucción que el pueblo de Israel, que los judíos habían recibido de parte del Señor a través de Moisés, era que incluso los animales de los enemigos de ellos tenían que ellos preocuparse. O sea, la orientación de lo que el pueblo de Dios tenía que hacer y la información que ellos tenían como levitas, como sacerdotes, era, ¿no es cierto?, que hasta de los animalitos, de sus enemigos, dice aquí, tenían que ellos preocuparse y velar para rescatarlos, como dice aquí en el libro de Éxodo. Y en el libro de Levítico 19, versículo 34, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, el mandato que ellos también tenían para con el extranjero era que tenían que tratarlo, ¿no es cierto?, como a ti mismo. ¿Qué decir de Job? Job también dice en uno de sus, ¿no es cierto?, leemos en uno de los extractos de la historia de Job, dice, el extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Así actuaba Job con el extranjero. Y Lot, ¿no es cierto?, cuando allí en Sodoma ve a estos hombres que llegan, ¿no es cierto?, allí cerca de él, ¿qué es lo que les dice? Les dice, ahora pues mis señores, os ruego que vengáis a casa con vuestro siervo y os hospedéis. Entonces, el pueblo de aquel entonces, y más aún los líderes religiosos de aquel entonces, tenían todas estas lecciones. Este sacerdote y este levita no estaban faltos de conocimiento, ni de información, ni de la voluntad de Dios para con ellos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Sabían qué tenían que hacer con el extranjero. Incluso sabían lo que tenían que hacer hasta con los animales de los enemigos. Tenían que tratarlos con amor, como dice aquí, ¿no es cierto?, en lo que hemos visto. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó este doctor en la ley a Jesús. Y Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o pertenece a la misma fe que nosotros. Cristo demostró que nuestro prójimo no tiene que ver con distinción de raza, de color o de clase,
Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Leo el siguiente párrafo. Mediante esta historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. Y Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? El tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La historia termina allí en los versículos 36 y 37 del capítulo 10 de Lucas, donde dice: ¿quién pues, le pregunta Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este doctor en la ley le dice: el que usó de misericordia con él. Sus labios no pudieron expresar que había sido el samaritano, pero sí expresó que aquel que había actuado con misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve, y le vuelve a reiterar lo mismo, y haz tú lo mismo. Mis queridos, hay un llamado a actuar como el buen samaritano. Sin embargo, quizás muchas veces nosotros nos identificamos con aquel hombre herido que está allí frente al camino, que necesita atención, que necesite que pueda ser mirado, que necesita que pueda ser animado, que se le puedan curar sus heridas, que pueda ser cargado, puesto allí, ¿no es cierto?, sobre un vehículo para poder llevarlo a un lugar seguro, que pueda ser cuidado. Quizás cuántas veces nosotros nos hemos sentido también en esa condición y necesitamos que alguien pueda mirarnos para poder extender una mano para conmigo. Y yo creo que muchas veces hemos pasado quizás por una experiencia así en nuestra vida, y cuánto valoramos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una atención, una mirada, una llamada. Cuánto reconfortan, ¿no es cierto?, estas acciones o estas palabras para con nosotros. Y eso es para que también nos prestemos atención entre nosotros mismos, porque de una u otra manera nos necesitamos. Un día estamos bien, pero otro día andamos por el suelo. Y allí es donde necesitamos que se nos mire con compasión, como pasó con este hombre. Pero si bien eso es cierto, también lo más cierto para nuestras vidas, y según lo que aquí el Señor nos enseña y nos muestra,
es que si queremos finalmente tener vida, verdadera vida, y por consecuencia la vida eterna, tenemos que quedarnos con las últimas palabras de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Y eso quizás no significa ir hasta Singapur como lo hizo, ¿no es cierto?, mi hermana, para llegar a otro lugar del mundo a ayudar. Eso lo hacemos inmediatamente estando aquí adentro, entre nosotros, y luego lo hacemos mientras caminamos hasta nuestra casa, lo hacemos luego dentro de nuestra casa, lo hacemos dentro de nuestro vecindario, lo hacemos dentro de nuestro trabajo. Ahí están aquellas personas que necesitan, ¿no es cierto?, de nuestra ayuda. Lo más bonito de esto, mis queridos, es que si lo hacemos vamos a tener vida. El Señor nos ayude y nos enseñe, porque todos estamos aprendiendo. Cada día estamos aprendiendo a vivir, a tener una verdadera vida. Y esta verdadera vida la vamos a encontrar si amamos al Señor en primer lugar y luego si podemos amar, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos tener un feliz sábado, que el Señor les bendiga.